que uno se viene ahí en esos caminos y ahí es algo muy duro, porque y ahí nosotros salimos un día, usted sabe que Nicaragua aquí está cerquita, y ahí salimos un día y venimos hasta el otro día, usted sabe, con dos chiquitas, y ahí tuvimos que dormir en Cárdenas, ya de ahí salimos oscuro para acá. No, hombre, ya, y esa chiquita de Carlita traíamos nosotros de 3 años, de Angita, y ahí venía casi recién nacida. Usted sabe, y hay uno enmaletado y qué sé yo, sí, y ahí tal vez yo con 2 bolsos, 3 bolsos, ella lo mismo, y ahí tal vez yo con la niña aquí en Gogote o qué sé yo, y ahí viera que en realidad bien duro, durísimo. Y ahí la poníamos a caminar nosotros tal vez unos 200 metros. Ya me decía papi, me decía, ya no puedo, no quiero caminar, que tengo hambre, que llevo sed. Y ahí uno hasta, bueno, en los charcos, figúrese, veía agua, en los ríos. Agarramos ese camino, que son más o menos como 8 horas de camino. Pero y ahí con venir con la chiquita dilatamos todo el santo día y hasta como a las 9 de la noche ya nosotros llegamos a donde íbamos. Cuando uno viene de Cárdenas para acá, uno viene sobre unos montes como animales, en caminitos donde pasan los ganados, y tomando agua del río sucio y arriesgando su vida. Y tras de eso que a veces uno se topa con policías y los policías lo agarran uno y lo echan para atrás, ¿sí? Centroamérica ha transitado durante las últimas 2 décadas de una situación en la que las economías estaban basadas en modelos de agroexportación hacia una suerte de una mayor diversificación. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la manera en que se ha venido desarrollando la maquila agrícola o las actividades vinculadas con el turismo y el desarrollo inmobiliario son actividades que atraen fuerza de trabajo fundamentalmente barata. Por ejemplo, fuerza de trabajo de nicaragüenses. Y esto da como resultado nuevos patrones de movilidad, nuevos flujos migratorios que en el pasado no se experimentaban. En la construcción, ¿verdad? Y ahí me ha ido bastante regular porque y ahí uno aprende un poquito. Porque yo cuando fui, me recuerdo, figúrese, hace que como 2 años, 3 años más atrás, yo tenía miedo de ir a una construcción. Porque y ahí yo decía, un metao, ¿qué será un metao? Un taladro, ¿qué será? Y un patín, decía yo, ¿qué me mandarán a hacer? Bueno, y a andar en ese grupal de gente yo siempre me hallaba nervioso y ahí como no sabía nada. Y luego yo no he trabajado ni un solo momento en construcción. No me dice, yo te voy a enseñar. Y ahí de ahí ese momento para acá, vea, yo he venido y que ahora si me dicen, andaba a una construcción, claro, soy el primero que yo voy, ya un patín, una medida, cualquier cosa yo se la hago. La década de los 90 fue la década del boom turístico, es cuando hay un crecimiento enorme en el número de habitaciones disponibles, empieza a llegar muchísima inversión extranjera y el turismo residencial como tal arranca a inicios del 2000 y tiene como su primera ola expansiva del 2006 al 2008 cuando empieza la crisis internacional que lo deprime. En estos 2 años, 2006 y 2007, Guanacaste y unas zonas en el Pacífico de Punta Arenas concentraron la mayor cantidad de metros cuadrados construidos en el país. El boom de la construcción inmobiliaria en Guanacaste se basó en un proceso de sobreexplotación de la fuerza de trabajo de Nicaragua, o sea, eran obreros de la construcción que llegaban a los complejos hoteleros en las peores condiciones de trabajo. Allí todo el mundo, yo no repeo porque esa máquina golpea toda la pared. Yo no, y es que a donde miraban la máquina, que la montaban en el Chapulín, no hombre, yo no repeo hoy porque tocaban la pared sí, y ahí imagínense, la pared y yo tocando el perling, sí hubo un día que me dejó pegado. Usted sabe, la electricidad es un balazo. Y me siento pegado, ay, le digo el hombre. Entonces me queda viendo el hombre, ¿y qué te pasa? Le digo, le digo, estoy pegado. Y yo no sé cómo hice con las manos hacer fuerza y me despegué y pues caí así sentado, de suerte que estaba pues, en el suelo. Pero sí, hubiera visto y puse a sudar el lado, no hombre, le digo, ¿qué va? Y yo no sé qué cara puse, pero
Sí, un poquito y me lleva. Ustedes vieron cómo se corta allí, sin anteojo. Bueno, y un anteojo no es testigo para ese disco si se quiebra y se le viene a uno en la cara. ¿Para qué? Los anteojos nada más es para la vista, que no se le vaya un poquito, pero si se quiebra ese coso, no es testigo para sostener ese disco a uno. Estoy cortando en una esquina incómoda y el disco lo tengo encendido. Cuando lo apago, él se dio vuelta y se dio vuelta, como no tiene protector. Me asusté, sí, apenita me anduvo cortando. La crisis golpeó muy fuerte, se empezaban, digamos, a ver los primeros síntomas desde el final del 2007, principios del 2008, uno empezaba a ver que, por ejemplo, las solicitudes de nuevos permisos de la construcción empezaban a caer, ¿verdad? El ritmo de crecimiento de manera importante, la inversión bajó muchísimo, bajó la visitación de turistas de manera muy importante, para el promedio del país como un 12% en el 2008-2009, y para Guanacaste como un 25%, ¿no? Entonces hubo un impacto muy grande. Dicen que en las playas no hay trabajo. Y aquí el único proyecto grande y no es ni tan grande, es ese año que estoy trabajando. Sí, porque usted busca aquí en Liberia, no hay. Trabajo en pastoral social, tengo a cargo el área diocesana de movilidad humana y me tocan todos los cantones del cantón de Guanacaste, donde están personas migrantes, hacer algún tipo de intervención con ellos. Al ser Martina Bustos una comunidad casi que del 80% de personas migrantes. Poquitos son los costarricenses que viven ahí. La prioridad para ellos era dar de comer a sus hijos. ¿Y cómo damos de comer a nuestros hijos si no hay trabajo, si no tenemos documento? Bueno, por ahí un vecino te dice, vamos al botadero de basura, ahí encontramos comida, ahí encontramos ropa y entonces efectivamente hay 120, 130 abusos, entre ellos niños y niñas, adolescentes embarazadas que van al botadero. Inclusive nosotros hemos llegado a hacer un censo que al menos un miembro o dos miembros de la familia han ido una o dos veces al botadero cuando están sin empleo. Estamos reciclando aquí la botella, las latas y de ese tarro de atún. Estamos reciclando aquí. Ese es el trabajo de los otros. Y aluminio, cobre y bronce. ¿Ves? Eso estamos reciclando aquí en Liberia. Muchos nicaragüenses que vemos aquí estamos reciclando. Ese es el trabajo de los otros. Está reciclando esta botella porque si no, los trabajos tan duros. Muchas veces ellas y ellos migran sin ningún documento. Entonces, cuando llegan acá a Costa Rica, muchos de ellos tienen que pasar situaciones precarias para poder obtener un trabajo o para poder desempeñarse en algún puesto. Cuando viajan con sus familias, con sus niños pequeños, ahí se agudiza su situación. El 90% de las personas que yo atiendo son personas que están sin documentos y muchas veces sin posibilidad de documentarse. Ahora con la aprobación de la nueva ley migratoria, pasa de $200 que vale documentarse a casi $600 a documentarse. Y estamos hablando de que hay familias que tienen ingresos mensuales acá en Costa Rica de $150, a máximo $200. Lo que tengo yo que la MONE me iba a dar trabajo y por no tengo los papeles, no me dan el trabajo. Ese es el caso que tengo ahorita, el problema que tengo. Cuéntenos un poquitito para que ellos se motiven y saquen sus documentos, la experiencia que usted ha tenido.
Sí, lo que tienen que hacer es primeramente es que alistarse, platita, y figúrese que ir a autenticar los papeles a Nicaragua, el partido de nacimiento, el pasaporte y el récord de policías. Tomarle fotocopia, ir a migración a ver qué es lo que les hace falta. En migración le van a dar un papelito así, que es donde todititas las cosas que tienen que hacer. Después de allí, de Casa María, lo mandan a migración a San José. Allí también le hacen otros papeleos. Hay que tener mucho cuidado de a quién le van a dar los documentos, cómo van a mandar a traer los documentos, porque cuesta mucho ganarse el dinero acá en Costa Rica y dárselo a una persona desconocida que se aproveche, ¿verdad? Como que no. Que le venga aguinaldo. Sinceramente que aquí no se viene a hacer absolutamente nada. Más bien a quitarse la vida. Es cierto que tal vez uno gana 50,000 pesos en una semana, que allá tiene que trabajar un mes para sacar esa plata. Pero ¿qué remediamos ganar esa plata y aquí venir a gastar siempre la comida? A como tal vez le puede servir a uno, es venir solo. Y bueno, ni así, porque sabemos muchos de que y ahí tal vez nos vamos a de parrando, qué sé yo, y ahí nos sirve de todas maneras. Pero para mí, sinceramente, que no. Sí, no, porque ahí viene a regalar uno su trabajo para que otro ya ahí crezca. Yo dijera que el que la pasa un poquito allá, así como con la agricultura, que tenga donde sembrar, que no tenga que donde alquilar, que una arada, que esto y ahí, es mejor vivir allá. Hay un aprovechamiento clarísimo, ¿no?, de la existencia de un flujo de mano de obra desde el otro lado de la frontera, esencialmente población de origen rural de localidades campesinas que se insertan en estas actividades como proletarios agrícolas de manera permanente o de manera estacional. Yo empecé trabajando sin seguro, sin nada. Y después llegó el Ministerio de Trabajo, que es el que vela aquí por que se cumplan las reglas. Llegó el Ministerio de Trabajo y los entrevistó. Y nosotros dijimos que no teníamos seguro. Y les preguntaron cuánto tiempo teníamos de laborar y todo eso. Entonces le mandaron una carta a la finca. Si no se ponía al día, le podían cerrar la finca. Y estaba apenas empezando. La fruta estaba exportándose apenas, estaba empezando. Entonces los aseguraron como a 5 nada más, y el resto contrataban, traían 20 personas por la cosecha y los sacaban. Y ahí estuve trabajando como año y 11 meses ahí yo, y fueron como un año que estuve asegurado, pero el resto no. Venía un carajo, iba a Nicaragua, se traía 60 personas indocumentadas. Los metían ahí para adentro de las montañas, esa gente vivía ahí en la montaña, y cuando necesitaban para trabajar en la piña, entonces los traían. Y prácticamente ya uno ya sabe lo que es trabajar en piña. Tal vez a ellos nada más le daban un par de mangas para que se protegieran, y sin overol, sin nada, y métanse, y sin un seguro, y con 20, 30 personas sin documento, y totalmente una esclavitud, y los maltrataban porque vivir en las montañas, porque ellos no podían estar así porque ya la multa es para la finca, entonces todo camuflado, y sí, es duro. Se trata de una inmigración que llega a Costa Rica en la segunda mitad del año, ¿no?, y que permanece hasta los primeros meses del año siguiente. Vienen a la recolección de café, vienen a las actividades de cosecha, se ubican en distintos momentos en el calendario agrícola. Son personas que se insertan en las actividades
productivas, muchas veces obteniendo, si acaso, los salarios mínimos o por debajo de los salarios mínimos. Las condiciones laborales de esta población son muchas veces de las peores condiciones. No cuentan con la adecuada protección, el pago de seguro social, garantías en términos de salud ocupacional y seguridad ocupacional. El contratista primero contrata con el jefe. El jefe le da el contrato, digamos, no sé para cuántos peones, lo que él quiera meter. Y él busca a la gente, no sé dónde la trae, pero la mayoría son de Nicaragua todos. Yo estoy hablando con los compañeros que caminan conmigo, de que habláramos con el jefe, que por lo menos los pagara lo justo, que vale 1000 colones, dicen la hora de palea. Entonces eso estábamos hablando con ellos. Me dijeron que íbamos a hablar con él, pero y como él casi ni llega ahí, solo el encargadillo nada más. Cada 15, cada mes por allá llega él a ver cómo va el trabajo nada más. La gran mayoría de las personas que trabajan en las piñeras vienen por heridas, machete, porque trabajan con caña, piñeras, problemas de dolores lumbares, dorsalgias, a veces uno que otro intoxicados por algún agroquímico. A lo que yo he visto, no usan ningún tipo de guantes de protección, mascarillas, ni tampoco lentes. Pasan gran tiempo en sus funciones de cortar piña y eso hace que estarse inclinando y alzando cosas, eso provoca molestia a nivel de columna y eso le provoca muchas molestias que a corto a mediano plazo les producen lumbalgias crónicas. Bueno, como muchos amigos venían y llegaban allá y decían, en Costa Rica se la pasa uno más mejor, es otro ambiente, mejor que aquí. A uno se le mete eso en la cabeza, como dicen, y se le pone como una idea de viajar, voy a ir a conocer y eso. Y así fue, y me vine para acá, y no es cierto, como dicen la gente, no es muy fácil. Tiene que pulsearla para sobrevivir, como dicen. La gente no cuenta la verdad, nunca. Si él no estuviera trabajando como trabaja en Nueva York, porque está en Nueva York, entonces no viviéramos así. Si él estuviera aquí, porque es algo de que él decía, si yo estoy aquí no puedo, si yo estoy ahí no puedo darles lo que les doy estando acá. Pero si está aquí, está haciendo compañía. Pero económicamente no se pudiera vivir como se vive. Porque él está pendiente de todo, de las niñas, todo lo mío, todo lo de la casa. Y estando aquí, aunque quisiera, él no lo pudiera hacer. Los casamos en el 2001, en febrero. Y durante estos años él viaja, a veces una vez al año, 2 veces en el año. Y a veces se tarda, se pasa del año que no viene, pero viene seguido. Cuando es necesario, cuando el nacimiento de las niñas, cuando yo tuve otra operación, él vino, estuvo presente. Él tiene 2 trabajos. Tiene un trabajo en el día, entra a las 10 y sale a las 3:30, es en un club. Luego entra al otro a las 4, es en un restaurante y sale como a las 11, a las 12 de la noche. Él se mantiene así con los 2 trabajos desde hace mucho tiempo para poder ayudar. El trabajo se puso malo últimamente en Estados Unidos y todavía está algo malo
pero él siempre da lo que tiene que dar. Con esa remesa se cubren todas las necesidades, lo que es pago de energía eléctrica, cable y otras cosas que ya se tienen que comprar para poderlo tener durante los días en el mes, lo que es más necesario. Y así como se pueden cubrir las necesidades por las remesas que él manda. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Algunas novenas que hemos estado celebrando, hemos tocado este punto importante de la migración. Tenemos ahora una cantidad de ciudadanos, unos aquí y otros allá, viviendo con su abuelita, con sus tíos o con algún otro pariente cercano. Y ahora pues los hijos ya no tienen ese calor humano. O como se les manda la remesa familiar, ya no le interesa estudiar o prepararse, porque como ya tiene el dinero, esa es su mayor motivación, andar con dinero, andar las mejores marcas, etcétera. Y esto está afectando muchísimo de veras. Y saben ustedes pues que la riqueza de un país es su gente. Y si la gente, por las causas que sean, tienen que huir, entonces quien pierde en este caso es el país de donde viven. Aquí se le conoce como la ciudad del comercio. Este es el negocio de ropa y calzado que es famoso casi en todo el país. Hablar de Santa Rosa es decir precios bajos, dice la gente. Pero a la hora de las horas, bueno, no son tan bajos, pero por lo menos la gente siempre viene a comprar para comercializarlo en el interior del país. Vienen a comprar oro, a comprar queso, ropa, calzado y otros productos. Hay 46% de hogares que reciben remesas en Santa Rosa de Lima, lo cual no es poco. Y eso nos está diciendo bastante de cómo se mueven las cosas, digamos. ¿A qué le apuestan más los pobladores en términos de medios de vida? La gente ve que es un mecanismo más eficaz para resolver sus necesidades básicas. En ese sentido se vuelven más atractivos para la gente. Y así fueron quedando rezagados otras de las actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería. Las economías ahora no solo han pasado a depender fuertemente de otros sectores económicos, sino, con algunas excepciones como en el caso de Costa Rica, prácticamente las economías de Centroamérica dependen fuertemente de las remesas, a diferencia del pasado, en donde los principales o la principal fuente de divisas de las economías era la agroexportación. Son las actividades más vinculadas con la actividad de las remesas, de la intermediación y de la captura de esa renta, digamos, lo que genera también una serie de dinámicas económicas muy vinculadas con el comercio y los servicios. Hay personas pues esperando desde muy temprano a que su familiar solo le llamó de que iba a recibir una remesa, le dio el número de clave, muy temprano llegan a la sucursal, sacan su dinero, todo, se lo llevan a gastar, o no sé qué harán con él, ¿verdad? Pero el patrón casi siempre es el mismo gastar. Lo que se toma como remesa familiar anda no más de $500 mensuales. Y arriba de eso pues es otro tipo de ingresos. Tratamos de que sean clientes nuestros y ofrecerles más que todo cultura del ahorro, ¿verdad? Que tengan ellos su cuenta, no importa la cantidad que ellos manejen en su cuenta, lo bueno es ahorrar. Y eso es lo que tratamos como banco, ¿verdad? No solamente que pagarle su remesa y ya se fue y este cliente ni lo conocemos. O sea, es un usuario más, una persona que solo llega, hace uso del banco, pero no lo conocemos realmente quién es. Con esto nosotros tratamos de hacerlo cliente y que se culturice en el ahorro.
La persona en cuestión de 2 horas recibe su remesa familiar y eso lo ha eficientizado procesos y a la gente eso le beneficia y le gusta. Por eso prefirió la banca y por eso es que ahora la banca maneja casi por completo el mercado de las remesas familiares. Este es un negocio bastante fuerte. Aquí ustedes van a ver grandes colas que hay en los bancos donde la gente va a recoger su remesa o a depositar. Eso es exagerado. ¿Cómo están los bancos acaparando todo este tipo de actividad económica? Mi papá tiene un terreno, se siembra solo maíz. Y a través de las remesas que yo recibo, hago o trabajamos con mi papá, mi hermana que convive conmigo y yo. Es así como trabajamos con él. Él paga un mozo, le ayuda un señor de Nicaragua, pero es poca la gente de que hay para trabajar en la tierra. Casi que solo hay gente, más que todo de Nicaragua. Los flujos migratorios de salvadoreños hacia afuera del país, fundamentalmente hacia Estados Unidos, han dejado un déficit de mano de obra, la que es sustituida, por ejemplo, por nicaragüenses y por hondureños, en actividades agrícolas. Y esta es una situación que no se daba, por lo menos en la magnitud que se está dando ahora en países como El Salvador. El trabajo que están realizando los nicaragüenses acá en el país es lo que nosotros llamaríamos la migración de relevo. Ellos están impulsando esas actividades tradicionales que están como deteriorados. Entonces ellos están haciendo básicamente que se mantenga y que no se termine de perder esa actividad. Yo me dedico a trabajar a la agricultura. Por lo menos no trabajo por sí mismo, trabajo para otro. Pero paso con el sueldito de la semana, que son $36, $6 diarios. Pensar en que voy a tener o voy a comprar algo, voy a hacer un negocio con lo que gano, tal vez no. Solamente sería para pasar el tiempo. De comida estoy gastando $20 que $26. A veces solo me están quedando 10 y siempre sigo gastando los $10 que me quedan. Porque es mentira que uno va a ajustar. La obligación que yo tengo no me ajustan los $36. Pero la paso mejor que en Nicaragua. Porque en Nicaragua, por lo menos si trabajas 3 días de la semana es mucho. Está fregado, está bien duro vivir en Nicaragua. Antes nosotros llegamos a tener. Y por el tiempo de la guerra fue que los dejó en desgracia. Sí, porque mi papá llegó a tener casi como más de 100 reses. ¿Acaso que terminó sin nada? ¿Acaso que quedamos pelados, sin nada? Ahora acaso que es mano vuelta y el salvadoreño ni va a Nicaragua. Si va es porque ha comprado una finca y ahora a nosotros nos toca que andar emigrando. Que los agarre la mira y los eche para Nicaragua otra vez. La migración y las remesas también acentúan la exclusión existente en los municipios. Y en el caso de Santa Rosa es evidente. Por un lado, los que reciben remesas pueden tener mayor acceso porque tienen más dinero para comprar terrenos, viviendas, pueden tener mejor acceso a salud. Eso va generando diferenciación al interior de la sociedad, porque ahora se reconoce como otro grupo social a los que reciben remesas. Por ejemplo, los que tienen remesas, como ya empiezan a comprar viviendas en la zona, hay una proliferación también de lotificaciones y empieza a subir también el costo de las viviendas, el costo de los terrenos, y es algo que la gente que reside aquí no va a poderlo pagar, no lo puede pagar de hecho. Es bien difícil que un salvadoreño
que no tiene una ayuda del extranjero pueda tener acceso ni a la educación ni a la salud. Por lo menos ahora es gratis la salud pública, pero no están las medicinas que se necesitan para contrarrestar una determinada enfermedad que tenga. Es bien difícil en todos los aspectos, no tienen tregua, todo el tiempo tienen que trabajar. Me dedico a la agricultura más que todo, tengo unas cuantas casitas de ganado y cultivo la tierra, siembro maíz, el sorbo, para la mantención del ganado en el verano, ¿no? Y para poder ir sobreviviendo. Para mí no hay descanso, es los 7 días de la semana, 325 días del año, pues, porque tengo que ordeñar y usted sabe, con las vacas pues no se puede dejar un día libre porque hay que estar pendiente de ellas todo el tiempo. Y pues sí, vaya trabajando, y mis hijos a veces me ayudan también, que sea real los animales, pues allá andan ellos. Y por lo demás, pues se vive una vida tranquila, nada más que ser conformista, ¿va? Porque no es que se va a hacer dinero nomás para ir sobreviviendo nada más. No es lo mismo, o sea, recibir en que sea una pequeña cantidad al mes a no recibir nada. Pues a uno pues, se le hace muy difícil. Tengo 4 hijos en Estados Unidos y mis 4 hijas mujeres están aquí, ¿verdad? Pues de uno de ellos nació la idea porque yo tenía una comadre, o la tengo allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces ella me ofreció que si yo me quería ir, que ella me recibía. Pero yo no podía porque tenía a mi esposo, mis hijos, entonces no podía irme. Pero mi hijo, que tenía 22 años, él dijo, mami, si ya que le dan la ayuda a usted, yo quiero irme, dice. Sabía que el camino era muy difícil y fue muy difícil. Él estuvo 2 meses con 22 días para poder llegar. Yo estuve viajando a Estados Unidos y tuve la buena suerte y oportunidad de llevarles cosas a toda la gente que estaba aquí, pero luego las cosas se fueron poniendo más difíciles. Trabajé como alrededor de unos 5 a 6 años. Ya el último año ya lo hice con permiso del FDA. Con ese permiso, como era por grupo, trabajábamos con mi hija y mi esposo. Entonces una vez viajaba uno y otra vez viajaba otro con el mismo permiso. Nosotros llevábamos cosas que nosotros le decimos nostálgicas, ¿verdad? Que café, que pinol, que dulces, rosquillas, todo lo que es de panadería, pan. Por falta de empleo, muchas de estas familias se ven obligadas a buscar el famoso sueño americano, lógicamente buscando mayores recursos para dar mejores condiciones de vida a sus familias, ¿verdad? Otra situación que se dio es que a raíz del huracán Mitch, muchas de estas familias se vieron afectadas, ¿verdad? Perdieron sus cultivos, tenían algunos créditos y se vieron obligados en cierta medida a tener que emigrar hacia Estados Unidos en su mayoría. Lógicamente se van formando esas cadenas o esas redes que el primer familiar que ha emigrado hacia Estados Unidos y se ubicó, digamos, por ejemplo, en Florida, lógicamente sus familiares también van buscando las mismas ciudades o los mismos lugares, ¿no? El 40% de los que se fueron les ha ido muy bien, porque todas esas personas han empleado su dinero acá en nuestro país, que unos han comprado propiedad, que compran sus casas, que tal vez se fueron de aquí que no tenían absolutamente nada. Y una vez que estuvieron allá, si sus familias le supieron cuidar ese dinero, entonces usted puede ver en Santa María del Real no habían casas más que solo de Bajaré, que una que otra, pues sí,
todo el mundo que comenzó a viajar empezó a hacer sus casas, y casas muy bonitas, casas grandes, y ayudarle a su familia. Además han invertido en la compra de terrenos y en la compra de ganado como una actividad productiva que genera ingresos extras para la familia, ¿no? En la parte baja o en los valles es muy difícil poder encontrar terrenos, y si encuentras los precios son exageradamente elevados. Lógicamente la parte donde ellos pueden tener acceso a terrenos es en la parte donde hay bosque, ¿no? Son los terrenos que ellos logran comprar, y lógicamente si su actividad productiva es la ganadería, se ven obligados a deforestar en cierta medida para ampliar un poco el área que tienen, convertirla en potreros para luego sembrar pasto, semilla mejorada y poder alimentar a su ganado. La ganadería nuestra sigue siendo una ganadería extensiva, sigue siendo una ganadería que compite directamente con el bosque. Existe mayor probabilidad de que aquellas familias que no reciben remesas tengan mucha mayor tendencia a realizar algún tipo de práctica de conservación de suelo. Eso tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno es el hecho de que las familias que no reciben remesas, el área que tienen para cultivo es 40% menos. Al contar con menos cantidad de área, obviamente hay mayor dependencia a una parcela específica y hay mayor tendencia a tratar de mantener en la medida de lo posible la productividad de ese espacio. En el caso de las familias que reciben remesas, la actividad agrícola como tal y la actividad ganadera pasan a segundo plano. Es una estrategia para generar o acumularse un poco de riqueza, pero no es una estrategia fundamental de vida de la familia. Yo le ayudaría con mucho gusto, pero no tengo la chispa que se necesita para esas cosas, hombre. Quien era bueno para esto era el Ruperto. Y me lo recordés, hombre. Yo estaba alegre porque a ese muchacho se le veían buenas ideas, tenía carácter, capacidad. Bueno, era un líder nato, siempre nos apoyaba, pero mira, al final dejó botado todo. Sí, hombre, don Luis, pero acuérdese que al pobrecito no le quedó de otra que irse de mojado a los United States sí, después de que casi se le muere su criatura. Toda la muchachada de la aldea se están yendo para los estados, hombre. Y si las cosas se ponen más feas de lo que están, de repente, hasta mejor voy a regar el maíz para fertilizarlo mañana. Porque la primera vez me fui de mojado, estuve 6 años. Sí, y después me vine, estuve casi 4 aquí y me fui de nuevo y estuve 8 años. La primera vez fue porque mis 3 hijos mayores se iban a graduar, se me graduó la primera de maestra. Después para los 2 que se iba a graduar el siguiente año no podíamos. Por eso fue que yo tomé la decisión de irme, porque mi esposo no podía viajar. Fue a solicitar visa 2 veces. No se la pudieron dar. Y en eso le digo, pues si no te vas, pues me voy a ir yo, pero mis hijos van a seguir estudiando. Porque él me decía que los iba a sacar del colegio porque no podíamos. El dinero que yo hacía, yo lo mandaba a mi esposo para que él pagara las deudas que teníamos. Yo recogía, aunque no me pagaban muy bien, porque en ese entonces yo lo ganaba $200 a la semana. Y yo iba recogiendo y mandando para salir de los compromisos que teníamos acá. Y así fue que fuimos pasando y así, y manteniendo a la familia también. Para ayudarle a la casa a él y para los trabajos y para pagar las aranas que tenía él. Al año y medio de estar yo allá, terminé de pagar lo que se debía. Él me decía, fíjate que ya viene el tiempo de arar y no, ahí le mandaba el dinero para comprar la semilla, para pagar los trabajadores, todo. Y él ya sembraba maíz, sembraba frijoles, y así íbamos pasando. Él trabajando aquí, yo trabajando allá. Compramos terrenos, compramos ese carro, arreglamos aquí, hicimos esta casa. Tenemos otra propiedad fuera de aquí, del Real, el cafetal. Yo no me quejo de lo que he trabajado allá, me los ha ido bien. Como pobres, pues, ¿verdad? Sí, porque si hubiera estado aquí, no tuviera lo que tenemos. A mí lo que más me preocupaba era la deuda.
Eso sí me preocupó. Y ya cuando miré que estábamos libres, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que ella se portó lo máximo. Y estando en aquel país, una vez quiso arreglar papeles allá, me dijo, fíjate que hay un señor que se casa por papeles conmigo, me dice, y yo no sé qué decir, pues dije yo, si se casa no la vuelvo a ver. porque mire, yo con ella fuimos novios casi 7 años, novios, y ya nos queríamos como 2 hermanos. Y yo decía, tanto tiempo que yo anduve con ella y perderla, no. Porque si ella, bueno, yo soy feo, dije yo, y ella es un gringo guapo, a ver, yo me imaginaba cosas, mejor no. No le digo, yo no estoy de acuerdo. Hay impactos negativos en este proceso de migración, ¿no? Y es el hecho de la división que se causa a nivel de los hogares, ¿no? Cuando los padres tienen que emigrar, quedan los hijos acá. También podemos asociarlo con la pérdida de mano de obra, es decir, la gente joven es la que está emigrando en la edad productiva, por lo tanto se está descapitalizando el país en ese sentido, ¿no? Lo más duro es estar separada de su familia. Eso es lo más duro que puede haber. Que uno quiere abrazar a sus hijos, quiere estarlos viendo. Eso es lo más duro que puede haber. Y lo más cuando uno se va de mojado. Eso sí es triste porque usted sabe que le ha costado llegar, que se ha ido a escondidas y que al volverse a venir lo haya difícil porque no puede, es como cuando uno llega parece que entra a un hoyo, que ya no vuelve a ver su familia. Eso es viera qué triste es. Hombres que son hombres, viera cómo lloran allá por sus hijos. A veces se vienen, no, yo me voy, yo no aguanto, yo quiero estar con mis hijos, yo me voy. Y si no se destruyen, solo bolos. Entonces, eso es lo más triste. No es fácil querer tener y así estar separado de su familia. A mí eso es lo que más me duele. Eso es lo más duro que pueda haber. Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador, yo no bajo cabeza, no a la orden del patrón. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Coseché tomates, piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor.